¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces no se toma en consideración esto, que aunque tiene 40 autores humanos, tiene el autor principal, que es el Espíritu Santo, que es Dios, es el Espíritu de Dios, que fue que inspiró las Sagradas Escrituras y la sopló, la inspiró dentro de esos autores humanos. Sabemos que sí utilizó su capacidad y todo esto, pero con la finalidad de crear una armonía bastante especial. Un ejemplo de esto, la santidad. La santidad aparece en el libro de Deuteronomio. La santidad del Señor se la repite en innumerables ocasiones a Israel, pero en la primera epístola del apóstol Pedro también hace un llamado precisamente a la santidad y dice: sé santo porque yo soy santo. Entonces es importante esto, entender que toda la Biblia es un contexto y que brinda la información necesaria para nosotros tener una correcta interpretación, que los versículos no son independientes. Dios bendiga a cada hermano, amigo que nos sintoniza por su programa Medios Jesucristo. Para nosotros es un privilegio nuevamente, una vez más, estar aquí en esta nueva entrega. Hoy vamos a hablarte de 5 principios para una correcta interpretación bíblica. Como siempre, me acompaña mi amada esposa. Amén. Dios le bendiga, queridos hermanos. Este tema me llena de mucho gozo, realmente mucha satisfacción. Poder impartirlo, porque es un tema que va a ayudar mucho. Amén. Realmente a muchas personas que quieren conocer más, profundizar más en lo que es el estudio de las Sagradas Escrituras. Y Jesús Amén. Lo dijo, le dijo al pueblo en un momento, a los Amén. Escribas, a los fariseos, les dijo: escudriñad las Escrituras. A vosotros parece que están la vida eterna en ellas, parafraseando, y Amén. Ellas son la que dan testimonio acerca de mí. Y lo dice la palabra, que no hay nada más especial, ¿verdad?, que Amén. Guardar la palabra del Señor. Amén. Así es. Y si la interpretamos bien, podemos guardarla aún mejor. Amén. Claro que sí. Por eso han surgido muchas sectas por una mala interpretación bíblica, por esta importancia, y también poder sacar el producto que Dios quiere que saquemos en cada versículo, en cada texto, ¿verdad?, claro, de la Sagrada Escritura. Eso es muy importante que lo menciones, amado, porque la mayoría de las herejías que tenemos hoy en día es precisamente debido a la descontextualización Amén. De los textos. Es también a una incorrecta interpretación, realmente tomando los textos aislados sin tomar en consideración la armonía bíblica, Amén. Entre otros puntos que vamos a hablar en este día, y sé que le va a bendecir. Amén, mi amor. Y para iniciar, quiero hacerte la pregunta: ¿por qué es necesario considerar el contexto bíblico? Este es el primer principio que podemos observar, y es lo que es el contexto del pasaje. Amén. Sabemos que el contexto es básicamente todos los versículos que rodean o capítulos al texto que nosotros estamos considerando en un momento determinado. Amén. Y existen también diferentes tipos de contexto. Amén. Está el contexto inmediato, que por ejemplo puede ser, si usted está estudiando San Juan capítulo 4, versículo 1, ¿cuál sería entonces el contexto de San Juan 4:1? El versículo 2. Pero también el contexto inmediato es el antetexto que está en el capítulo 3, el versículo final. Amén. Si usted analiza ahí, le va a arrojar luz con relación al ambiente que se estaba viviendo en la época. Entonces, este es el contexto inmediato de ese texto. Es importante siempre eso, usted no tomar un versículo y aislarlo, sino ver el contexto inmediato. Amén. También existen contextos mediatos, que son los capítulos que están bordeando esa historia bíblica o ese pasaje bíblico. Es muy importante. Un ejemplo claro de esto, el Efesios capítulo 6. Es hilativo hasta el 5 completo. Son las sugerencias del apóstol Pablo que nos da a nosotros del comportamiento del creyente. Pero hay un cambio de ¿qué?
de capítulo y termina en el capítulo 6, versículo 9. A partir del versículo 10 entra con un nuevo tema, pero todo ese texto, capítulo 4, capítulo 5 y hasta el capítulo 6, versículo 9, forman parte de un mismo contexto y aquí podemos observar lo que es un contexto mediato. Todos los capítulos que están bordeando a ese texto tan importante. Otra de las cosas que hay que considerar también es el contexto testamentario. Esta es otra de las cosas que muchas veces nosotros no sabemos conjugar. Sabemos que en la ley, dice la palabra, que todo era sombra de lo que había de venir. Que amén. Ya en Cristo Jesús, ¿verdad? Todo tiene ese cumplimiento. Entonces hay que saber bien el contexto testamentario para no errar. Porque si fuera así, si no se tomara en consideración el texto, el contexto testamentario, estuviéramos haciendo muchísima práctica de las que se encontraban en el Antiguo Testamento. Pero como interpretamos correctamente la Biblia y le damos el contexto del testamento, sabemos lo que nos corresponde a nosotros en esta dispensación de la gracia y lo que le correspondió a aquellas personas que vivieron durante el tiempo de la ley. Amén. Amén. Entonces es importante esto y también ver lo que es el contexto general de la Biblia. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces no se toma en consideración esto, que la Biblia es hilativa y que aunque tiene 40 autores humanos, ¿verdad? Tiene el autor principal que es el Espíritu Santo. Amén. Que es Dios, es el Espíritu de Dios, que fue que inspiró las Sagradas Escrituras y la sopló, la inspiró dentro de esos autores humanos. Sabemos que sí utilizó su capacidad y todo esto, pero con la finalidad de crear una armonía bastante especial. Y lo que la Biblia o sea, los principios que la Biblia te adjudica o el Señor te recalca en el Antiguo Testamento son los mismos que van a aparecer en el Nuevo Testamento. Un ejemplo de esto, la santidad. La santidad aparece en el libro de Deuteronomio. La santidad del Señor se la repite en innumerables ocasiones a Israel, pero en la primera epístola del apóstol Pedro también hace un llamado precisamente a la santidad y dice, sé santo porque yo soy santo. Amén. Entonces es importante esto, entender que toda la Biblia es un contexto y que brinda la información necesaria para nosotros tener una correcta interpretación, que los versículos no son independientes. A excepción de Proverbio, también sabemos esto, que Proverbio tiene como si fuera una especie de semántica, ¿verdad? Distinta. Y por eso, como son proverbios, son dichos de sabiduría, y aún así observamos los contextos. Así es. Amén. Con relación al libro de Proverbios. Es muy importante allí, amada, porque, por ejemplo, cuando nosotros analizamos Juan capítulo 3, versículo 26, dice que los discípulos fueron a Juan y le dijeron a Jesús el que bautiza. Pero cuando vemos el contexto de Juan 4.1, que dice que Jesús no bautizaba sino sus discípulos, nos damos cuenta que fue necesario, ¿verdad?, es crear ese paralelismo entre esos versículos para entender que Jesús no bautizaba. Exactamente, muy importante ese ejemplo que tú pones, porque la gente, si solamente nos hubiésemos quedado en el versículo 26, sí, no hubiésemos pensado que Jesús sumergía a la gente en agua. Pero como amén, tú lo dices claramente, el capítulo 4, versículo 1, dice claramente que no era Jesús que bautizaba, exactamente, sino que eran los discípulos. Amén. Entonces es importante porque el único bautismo que Jesús impartió fue básicamente luego en su ministerio post-resurreccionales, que fue el bautismo del Espíritu Santo y fuego, y mandó a la promesa del Espíritu Santo, pero nunca amén, él sumergió a nadie en agua. Amén. Por eso son tan importantes los paralelismos. Pero ahora bien, ¿qué son esos versículos paralelos? Amén. Es importante esto. Los contextos observamos esto, que son aquellos versículos que rodean
al pasaje bíblico que estamos interpretando. Pero tenemos entonces, así como tú me preguntas, lo que son los textos paralelos o los pasajes paralelos. Amén. Son aquellos pasajes diferentes que tratan el mismo tema o precisamente que tratan el mismo incidente o el mismo hecho histórico. Sabemos que esto es importante porque cada pasaje paralelo debe de ser interpretado a la luz de otro pasaje paralelo y semejante. ¿Por qué? Porque ahí se da una complicidad, ahí se complementa, se aclara lo que es el sentido de lo que realmente quiere decir del texto. Y existen, como bien sabemos, varios tipos de pasajes paralelos bíblicos. El primer pasaje paralelo es el paralelo aparente, donde existe alguna fraseología igual que brinda algún tipo de concepto o de ayuda o de palabras similares. Esto pasa con Mateo capítulo 24. Vamos allá, amado, por favor, dame una ayudita ahí. Y vamos a poner yo voy a leer a Lucas capítulo 12, versículo 39 para que veamos el paralelismo. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 43. Búsquelo usted ahí en casita, acompáñanos, para que también aprenda y lo pueda poner en práctica de una vez. Mateo capítulo 24, versículo 43 dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Amén. En Lucas lo dice de igual forma. La fraseología es la misma, básicamente. Dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que ahora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Aquí el Señor es una parábola que da acerca del siervo vigilante y es un llamado que nos hace a nosotros mantenernos activos espiritualmente. Aquí se da ese paralelo de fraseología. Amén. Amén. Están también los paralelos reales, que son aquellos que existe la similitud de fraseología, pero también la similitud de concepto. Y esto es importante también. Cuando se utiliza, por ejemplo, en Daniel, que habla del Hijo del Hombre, cada vez que Jesús decía que él era el Hijo del Hombre, los judíos entendían a qué era que él se estaba refiriendo, porque él utilizaba ese contexto, ¿verdad? O ese paralelo, él lo utilizaba de la forma correcta y de la forma eficaz. Era un paralelismo real el que el Señor Jesucristo establecía. Asimismo, cuando se habla de conforme al corazón de Dios, se utiliza básicamente estos mismos términos. También existen lo que son los paralelos de palabra, que es importante también, porque son las mismas palabras que se encuentran en otro texto. Y también están los paralelos de ideas, que son las mismas ideas que se ventilan en otros textos. Un ejemplo de eso son los sufrimientos de Pablo. Sabemos que Primera de Corintios, creo que en el capítulo 12, el apóstol Pablo da un detalle acerca de lo que ha padecido por causa de su ministerio. Y también en Segunda de Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo habla también de su sufrimiento, da una lista detallada de todo lo que tuvo que padecer. Y por último, tenemos entonces los paralelos de enseñanzas generales, que estos tratan de una misma enseñanza general. Y esto se aplica a lo que es toda la palabra, porque la Biblia es precisamente la historia de la salvación. Amén. Entonces, sabemos que esto se ve y cómo se respalda cuando cada vez que el Señor Jesucristo decía para que se cumpla lo dicho por tal profeta, o cuando en el Antiguo Testamento, o cuando en el Nuevo Testamento se citó alguna frase, amén, alguna profecía del Antiguo Testamento, ahí se cumplen lo que son los paralelos de enseñanzas generales. Cuando se dice, cada vez que usted vea por boca de los profetas o conforme a las Sagradas Escrituras, es porque ahí se cumple este tipo de paralelo. Están también los paralelismos históricos, que es cuando en una narrativa bíblica se dice o se corrobora el mismo hecho histórico. Amén. Amén.
uno de los ejemplos más preponderantes que nosotros tenemos es la hipnosis de los evangelios, tanto del de Mateo, del de Lucas y el de Marcos. Son los 3 evangelios sinópticos y la mayoría de las historias se repiten, pero desde una perspectiva diferente. Entonces hay que tener en consideración esto, los paralelismos históricos y también los paralelismos biográficos, que son bastante importantes, que es cuando en la Biblia se repite una historia en específica. Por ejemplo, Abraham. Nosotros tenemos a Abraham allá en Génesis. Amén. Pero también tenemos a Abraham en el Nuevo Testamento. Romanos porque capítulo 4. Exactamente, en Romanos 4. Entonces es importante tomar en consideración esto y también la alegoría de que el apóstol Pablo hace en Gálatas con relación a Sara y Agar, la esclava y la libre. Amén. Entonces es importante tener todo esto en consideración. Son muchos paralelos, tome nota para que pueda realmente ser edificado y aprender. Cuando usted vaya a la palabra, vaya con una idea, ¿verdad? Mucho más clara. Y algunas Biblias, por ejemplo, ya vienen con los paralelos marcados. También hay Biblias que se llaman así, Biblia paralela, que la gente puede tomarlo. Y uno aprende muchísimo realmente cuando uno hace esto, cuando uno se va a la historia. Por ejemplo, cuando usted analiza el libro de Isaías, que usted comprende el interludio histórico que se da en ese libro, es maravilloso. O sea, su conocimiento bíblico se enriquece de una manera significativa. Por eso son tan importantes estos paralelos. Amén. Amén. El tercer principio es el principio de la armonía. Entonces, ¿pero qué es? ¿Por qué es tan importante este principio? Sí, mira, sabemos que la palabra del Señor es una unidad de pensamiento. Amén. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque como lo estaba diciendo hace un momento, aunque la Biblia tiene diferentes autores y fue escrita en diferentes épocas, hay libros de la Biblia que se llevan miles de años. Incluso entre Malaquía, que es el último libro del Antiguo Testamento, y Mateo hay 400 años. Imagínese usted. Y precisamente entre, por ejemplo, Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham hasta el nacimiento de Jesús, ¿cuántas generaciones hay? 14 y 14. Y una generación, calcúlelo, por 70 años. Haciéndolo así como... Pero son cientos y miles de años lo que se llevan. Y sin embargo, hermosamente todo coincide. Diferente cultura, diferente época. Porque, por ejemplo, cuando Daniel estaba en Babilonia, estaba el imperio medo-persa, estaba el imperio babilonio. Y sin embargo, en Mateo, con la preparación histórica que hizo el Señor, que permitió que el imperio romano tuviera ahí, hay un interludio terrible, pero sin embargo hay una unidad de pensamiento en todos los escritos. Tremendo. Y por eso es que nosotros podemos confiar en lo que dice las Escrituras, realmente, porque hay una armonía significativa y no hay errores en los textos originales que la Biblia presenta, aún con esa brecha histórica, aún con personalidades distintas. Amén. Es un hilo que podemos nosotros trazar, es un trazo que podemos ver en todas esas épocas. Entonces, el principio de la armonía se basa en esto, de que toda la Biblia, a pesar de la diversidad de temas que tiene, a pesar de la diversidad de pensamientos que tiene, a pesar de los textos, de la circunstancia, es un solo pasaje, es una doctrina, es una enseñanza práctica para la vida de la persona. Y eso hay que tenerlo en consideración a la hora de nosotros interpretar un pasaje, porque todo debe de hacerse, toda interpretación, de acuerdo a este principio. Por eso es que los textos apócrifos, como es el libro de Enoc, el de Judith, el de la Asunción de Moisés, no pasaron a lo que es el canon de la palabra por este motivo. ¿Por qué? Porque interrumpían lo que es el principio de la armonía, porque enseñaban cosas tergiversadas, como el libro de Macabeos también, que aunque tiene un gran contenido histórico aprovechable, ¿verdad? Combatían con los principios que el Señor había establecido. Y de ahí es que se puede diferenciar entre un texto que es inspirado y uno que no. Amén. Amén. Amén.
Amada, el cuarto principio es la centralidad de Cristo. Amén. ¿En qué consiste este principio? Este principio también es importante porque sabemos que el Evangelio es una persona y que la Biblia trata sobre una persona. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia trata sobre nuestro Señor Jesucristo y ese plan maravilloso que se iba a manifestar al final de los tiempos. Amén. Y es importante esto porque todo está centrado en Cristo. Amén. En Génesis, en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Número, en toda la Biblia, en el libro de los jueces, en el libro de Josué, en el libro de Samuel, en los libros de los reyes, incluso hasta en el libro de Esther se ve esa providencia divina de ese rescate que Dios iba a establecer. Están esos principios ahí establecidos y podemos ver a Cristo en todo ese desarrollo histórico y aún más en el tiempo de la manifestación. Por eso es que Primera de Pedro a mí me encanta, porque dice la palabra que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros no sabían sobre qué persona y en qué tiempo se iba a manifestar el Espíritu de Cristo. Y ellos no sabían que no escribían para sí, sino que estaban básicamente administrando para nosotros lo de esta dispensación de la gracia. Dice el énfasis, cosas en las cuales anhela mirar los ángeles. Y esto se basa en este principio de centralidad en Cristo. Todo en la Biblia tipifica a nuestro Señor Jesucristo, aún la ley y los profetas. Por eso fue que la transfiguración tiene un significado tan poderoso. Porque la transfiguración es el encuentro de la ley con los profetas y la gracia. Son 3 tiempos especiales que se unen ahí. Viene Moisés y viene Elías, cada uno representando una época determinada, profética. Amén. Y eso es sumamente tremendo, porque tanto la ley y los profetas anuncian la consumación de lo que es la gracia. Gloria al Señor. Amén. Entonces se ve ese principio de centralidad en Cristo. Incluso es tanto el énfasis ahí que cuando Moisés habla con el Señor, dice la palabra que le estaba hablando acerca de el éxodo. Y no fue del éxodo literal que el pueblo de Israel pasó, sino que era del éxodo de liberación que el Señor Jesucristo iba a efectuar en cada uno de nosotros. Amén. Amén, gloria al Señor. Quinto principio es revisar la gramática básica en su lenguaje. ¿Por qué es tan importante este principio? Es importante esto porque la gramática forma parte esencial de la Biblia. Sabemos que está lo que es la Mishnah, que es la traducción, ¿verdad? De lo que o es la ley oral establecida. Y sabemos que el lenguaje fue una de las vías que el Señor utilizó para comunicar verbalmente lo que es su palabra, pero a Dios le plujo en su omnisciencia, en su misericordia, plasmar la eternidad sobre tinta y papel, que es lo que nosotros tenemos, la Biblia. Entonces, por lo tanto, tenemos que respetar las leyes gramaticales que en ella están. Debemos de respetar los signos de puntuación, debemos de respetar los puntos, las comas. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque inmediatamente nosotros nos saltamos una coma o nos saltamos un punto, le cambiamos el sentido de lo que realmente quizás quiera decir el pasaje bíblico. Entonces es importante tomar las conjunciones de los verbos, los tiempos, si está en gerundio, si está en pasado, si está en presente, si está en futuro. Observar esto para que podamos interpretar de forma correcta lo que dice las Escrituras. Entonces es importante también que ayuda mucho y cabe dentro de este principio de gramática básica y lo que son los lenguajes originales, aunque quiero hablar algo serio aquí con relación a lo que son las transliteraciones, porque mucha gente quiere santificar un idioma en nuestro día. Mucha gente quiere darle más relevancia al griego
y al hebreo, de a lo que ya Dios ha permitido que nosotros tengamos nuestra Biblia, ¿verdad? En nuestra lengua. Y el mismo que ha preservado el texto sin errores, es el mismo también que en las traducciones ha permitido que nosotros tengamos lo necesario para poder alcanzar la salvación. Yo me baso en la carta que el Espíritu Santo mandó a los Gálatas a través del apóstol Pablo, porque le dijo: oh Gálatas insensatos, ¿cómo habiendo empezado en el Espíritu terminaréis en la carne? Cuando nosotros analizamos esto nos damos cuenta de que hoy el Espíritu Santo bautiza en Espíritu Santo y fuego a través de la Reina Valera 1960. Claro. Y la mayor confirmación que existe realmente viene precisamente de la confirmación espiritual divina de Dios, que es el sello, el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda decir que algo está errado cuando el mismo Dios lo confirma? Amén, Entonces, así es. hay que creer en la veracidad de la palabra. Exactamente. Y que es el único libro que realmente nosotros observamos que tiene las cantidades de copias esenciales y verificables. Amén. Y no obstante, si tú analizas la historia, por ejemplo, de cómo se tradujo la versión Reina Valera 1960 específicamente, tú te vas a dar cuenta que esas personas expusieron su vida. Y como dice un libro por ahí muy conocido, cuando habla acerca del testimonio de los discípulos, ¿quién va a morir por una mentira? Realmente, óyeme, fue terrible lo que los reyes católicos hicieron para impedir que esas versiones surgieran, que se tradujera la Biblia realmente al castellano, que era la lengua del populacho en aquel tiempo. Entonces, es importante tomar esto en consideración. También otra de las cosas que podemos utilizar, que estas herramientas están vigentes, es analizar lo que son los contextos históricos de los textos. Saber, porque sabemos esto, que todo pasaje de las Escrituras tiene un significado original, que fue destinado a una audiencia original. Entonces debemos de interpretar qué Dios trató de decirle a esa audiencia original que poseyó la Biblia. Esto se ve, por ejemplo, en el libro de Génesis. Sabemos que el libro de Génesis nos habla acerca del principio, ¿verdad? De cómo el Señor formó el universo, cómo se constituyó todo, cómo salieron los primeros habitantes de la tierra, cómo se surgió en el capítulo 9 y 10 lo que eran las etnias y los asentamientos. Pero también eso tuvo una relevancia capital para el pueblo de Israel. Cada pasaje de este texto de Génesis, cuando el pueblo de Israel estaba caminando en el desierto, fueron palabras que alentaron a la iglesia y tiene una similitud, al pueblo de Israel. Tuvieron una similitud en el proceso que ellos estaban pasando de entrar a la tierra prometida y lo que el Señor estableció en el principio. Si tú analizas, por ejemplo, la tierra prometida de Edén tiene una similitud muy, muy estrecha con la tierra de Canaán. Da el mismo paralelismo de palabra en el significado. Amén. Entonces hay que entender esto. ¿Qué significaron estos textos originalmente? Y nosotros también aplicarlos, porque hay principios de obediencia, principios que se deben acuñar a nuestra vida. O sea, hay una aplicación práctica a la luz de lo que dice las Escrituras. Amén, gloria a Dios. Esa es la importancia realmente de tener una buena interpretación bíblica, de no errar la verdad, de mantenernos en la verdad. Amén. Amén, así es. Hasta aquí hemos llegado. Gloria al Señor. Estamos más que agradecidos del Señor por esta entrega. Dios bendiga a cada persona. Un abrazo. Amén. Dios le bendiga. Amén.